Oye, Israel, el Señor nuestro Dios uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. El 15º domingo del tiempo ordinario. Nuestro Dios pone a nuestro alcance sus mandamientos, en los cuales propone el amor como el centro de la ley. Nos pide una conversión de alma y corazón. Hoy Jesús nos presenta claramente lo que significa amar a nuestro prójimo. Preside en nuestra misa el Padre Angelizante. De pie lo recibimos y cantamos todos. Gloria, gloria a Dios. Siendo en mí tu presencia, Soy como un bebé. Bajas a mi miseria, me llenas de paz. Indigno de tus dones, mas por tu gran amor, tu espíritu me llena. Gracias te doy, Señor. Gloria, gloria a Dios. No sé cómo alabarte ni qué decir, Señor. Confío en tu mirada que me abre el corazón. Toma mi pobre vida que es sencilla ante ti. Quieres ser alabanza por lo que haces en mí. Gloria, gloria a Dios, gloria, gloria a Dios, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria, gloria a Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La paz del Señor esté con ustedes. Hermanos, antes de celebrar los sagrados misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros.
gloria, gloria. A Dios en el cielo, gloria. Y en la tierra paz, Y en la tierra paz, a los hombres que aman el Señor. te alabamos, Te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. por tu gloria inmensa, inmensa. Señor Hijo unigénito, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas del mundo el pecado del hombre, ten piedad, Señor, piedad de nosotros. Tú que quitas del mundo el pecado del hombre, acoge, acoge nuestra súplica. Tú que estás en el cielo, a la diestra del Padre, ten piedad, Señor, de nosotros. A ver esas palmas. Que tú solo el Santo, tú solo el Señor, tú solo el Altísimo. Jesucristo, con el Espíritu, Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, en la gloria de Dios. Oremos. Oh Dios, que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados, para que puedan volver al buen camino. Concede a todos los cristianos rechazar lo que es indigno de este nombre y cumplir cuanto en él se significa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Escucha la voz del Señor, tu Dios, guardando sus preceptos y mandamientos, lo que está escrito en el libro de esta ley. Conviértete al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma. Porque este mandamiento yo prescribo hoy no es superior que tus fuerzas, ni inalcanzable. No está en el cielo para que digas, ¿quién de nosotros subirá al cielo para traerlo? Y nos lo enseñará, para que lo cumplamos. Ni está más allá del mar, para que digas, ¿quién de nosotros cruzará el mar para traerlo? Y nos lo enseñará, para que lo cumplamos. Pues la palabra está muy cerca de ti, en tu corazón y en tu boca, para que lo cumplas. Palabra de Dios. Humildes busquen al Señor y revivirá su corazón. Humildes busquen al Señor y revivirá su corazón. Mi oración se dirige a ti, Dios mío, el día de tu favor, que me escuche tu gran bondad, que tu fidelidad me ayude. Respóndeme, Señor, con la bondad de tu gracia. Por tu gran compasión, vuélvete hacia mí. Humildes busquen al Señor y revivirá su corazón. Yo soy un pobre malherido. Dios mío, tu salvación me levante. Alabaré el nombre de Dios con cantos. Proclamaré su grandeza con acción de gracias. Humildes y revivirá su corazón. Mírenlo, los humildes, y alégrense, busquen al Señor y revivirá su corazón. Que el Señor escucha a sus pobres, no desprecia a sus cautivos.
Humildes busquen al Señor y revivirá su corazón. El Señor salvará a Sión, reconstruirá las ciudades de Judá, la estirpe de sus siervos y la heredará. Los que aman su nombre vivirán en ella. Lectura de la carta Humildes de San Pablo a los Colosenses. Cristo Jesús es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, visibles e invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades, todo fue creado por Él y para Él. Él es anterior a todo, y todo se mantiene en Él. Él es también la cabeza del cuerpo, es decir, de la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, y así es el primero en todo. Porque en Él quiso Dios que residiera toda plenitud, y por Él quiso reconciliar consigo todos los seres, los del cielo y los de la tierra, restableciendo la paz con su sangre derramada en la cruz. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel momento se presentó un maestro de la ley y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: bien dicho, haz esto y tendrás la vida eterna. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús dijo: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel sitio y al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo le dio lástima. Se le acercó, le vendó las heridas, echándole aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 denarios y dándoselo al posadero, le dijo: mira, cuida de él, y lo que gastes de más, yo te lo pagaré a la vuelta. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él contestó: el que practicó la misericordia con él. Jesús le dijo: anda, y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Todo el tema de hoy es el amor a Dios y el amor al prójimo. Es el centro de la palabra de Dios. Casualmente están aquí unos niños que se preparan para la primera comunión. Y una de las primeras cosas que ellos aprenden es el primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento?
Amar a Dios sobre todas las cosas. Pero en el Antiguo Testamento decía amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. La limitante que tenía este mandamiento en el Antiguo Testamento, según alguna reflexión actual, es que si un día amanecías deprimido, no ibas a amar al prójimo como a ti mismo. Entonces estaba limitado. Jesús en la última cena va a decir, les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. La gente va a entender que ustedes son cristianos, que ustedes son discípulos míos, porque se aman mutuamente como yo los he amado. Pero en el pueblo judío, este tema del amor al prójimo estaba muy cerrado, porque en el Antiguo Testamento el prójimo era el que pertenecía al pueblo judío, o es el que pertenece al pueblo judío. Ese es el prójimo, el que pertenece a las 12 tribus de Israel. Ese es el prójimo, a ese es el que hay que ayudar, a ese se le tiende la mano, a ese se le atiende la salud, se le busca casa, se le busca que tenga trabajo. Los judíos en eso son especiales con su gente, porque para ellos el prójimo es el miembro del pueblo judío, el pueblo de la antigua alianza. Jesús le va a dar más universalidad a ese prójimo, y entonces el prójimo puede llegar a ser una visión universal, como lo decía el Papa Francisco en su encíclica, Fratelli Tutti, todos hermanos, todos unidos en el amor de Cristo, en el amor de Dios. Y Jesús, en la narración que hace de esta parábola, quiere decirnos en qué consiste ser prójimo y en qué consiste amar. Prójimo y amar. En el Antiguo Testamento, el asistir al prójimo estaba condicionado por la ley. Porque si el prójimo estaba ensangrentado, no lo podrías tocar. Porque si lo tocas, te contaminas y ya no puedes ir al templo a celebrar el culto porque has cometido impureza. Por eso pasó el sumo sacerdote del templo, lo vio, que Dios lo ayude, y siguió. Pasó un levita, que son los que leen y explican la palabra en el templo, lo vio, dio un rodeo, no se quisieron contaminar porque la ley les impedía luego participar del culto. Pero un samaritano, los samaritanos eran de Samaria, por supuesto, de una población que en tiempos del éxodo y en tiempos de la invasión de los persas, se contaminaron porque según el pueblo judío se mezclaron con gente de otros países. Entonces ya no eran puros. Eran del pueblo judío, pero eran considerados gente impura. Bueno, un samaritano pasó por allí, iba de vacaciones, iba de viaje. Cónchale, pobrecito, vale. Lo voy a montar en mi cabalgadura, lo llevó a una posada, lo cuidó, ¿sí? Y le dijo al posadero, cuida de él y lo que gastes de más, te lo pagaré cuando regrese. Al final la pregunta de Jesús, ¿quién de los tres se portó como prójimo? Y la respuesta lógica, el que practicó la caridad y la misericordia. Entonces Jesús le responde al maestro de la ley que le había venido a poner una trampa a ver si Jesús cambiaba la ley y entonces denunciar a Jesús para que lo condenaran. Eso es lo que buscaban, alguna excusa para condenar a Jesús. Jesús le responde, anda, ve y haz tú lo mismo. Y aquí el tema de quién es mi prójimo. Nosotros a veces entendemos mal, según el Evangelio, entendemos mal esta palabra. Porque el prójimo a veces es el que no está presente. Una paradoja, ¿verdad? Es el prójimo, pero no está presente. Ahí ustedes están hablando mal del prójimo. ¿Quién es el prójimo? ¿Está o no está cerca? Entonces, en el Evangelio, el prójimo es aquel que se hace sensible a la necesidad del otro. Es aquel que sale de su egoísmo y se pone al servicio del necesitado. Ese es el prójimo. El prójimo no es el que necesita la ayuda. El prójimo es el que descubre que alrededor hay personas que necesitan de él.
Y entonces esa sensibilidad, esa docilidad, esa caridad lo mueve a ayudar, a tender la mano, a levantar, a curar, a sanar, a reconciliar. Ese es el prójimo. Y luego está el tema del amor. El amor a Dios. Esa palabra está tan repetida, tan trillada, que a veces se nos olvida que es amar. Siempre le insisto a ustedes que nosotros creemos que sabemos amar y no sabemos amar. Sabemos defender nuestros intereses, sabemos defender nuestro terreno, nuestro espacio, pero no sabemos amar. Somos egoístas por naturaleza, lo queremos todos para nosotros. Y a veces la cultura en la que vivimos lo que hace es reforzar esa actitud egoísta. En esta cultura matricentrada en la que vivimos, por razones históricas, mamá siempre consiente más al varón. Siempre. Eso no es que mamá haya decidido hacerlo así, no. Eso es una cuestión cultural. Al varón se le atiende a más. Y entonces tiene sus 3 golpes diarios, desayuno, almuerzo y cena, tiene la merienda. Y si el hermano menor se descuida y no se toma el jugo en la tarde cuando viene del colegio, quedó ponchado, también me bebo el jugo. Y mamá no me dice nada. ¿Sí? Entonces esa actitud egoísta a veces se ve reforzada en la vida de la familia. Luego cuando ese joven llega a ser adulto y se casa, él cree que se está casando con una mamá. Y si esa persona con la que se casó, esa esposa, no lo atiende como su mamá, está ponchada. Se queda sola, se va. ¿Para dónde se va? Con mi mamá. ¿Sí? Pero no es culpa. Entonces nosotros debemos pedirle a Jesús que nos enseñe a amar. ¿Y qué es amar? Dejar a un lado el egoísmo, mis seguridades, mis cosas. Fíjate, él iba de viaje. El samaritano iba de vacaciones. Hizo un alto en el camino y prestó auxilio. Eso es amar. Poner a un lado tus cosas y atender al necesitado. Hacerte prójimo. Entonces, el hacerse prójimo es el camino que nos lleva a aprender a amar. Entonces, aprender a amar se logra a través de ese movimiento de salir de mí para ir al encuentro del necesitado. Y no necesariamente el necesitado tiene que ser alguien de la familia. Puede ser un vecino, puede ser un compañero de clase, puede ser un compañero de trabajo, puede ser un colega, puede ser un vecino, puede ser alguien que te encuentres en el camino, en la calle. Siempre vas a encontrar a alguien que necesita o que la está pasando peor que tú. Y entonces el Señor te ha dado los dones del Espíritu Santo para que tengas la posibilidad de poner al servicio del necesitado todos los dones que tiene. Así lo hizo el doctor José Gregorio Hernández. Y una frase muy típica del doctor José Gregorio Hernández es: haz el bien, haz el bien. Jesús le dice al doctor de la ley: anda y haz el bien. Y si haces el bien, puedes tener la seguridad que cuando llegues allá arriba en el cielo, tienes asegurado un puesto en el banquete eterno, donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo reciben honor y gloria por los siglos de los siglos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Por la Iglesia, para que cumpla solícitamente el oficio de misericordia que Cristo, el buen samaritano, le encomendó hasta su vuelta. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los que lesionan gravemente los derechos de la persona, para que puedan reconocer en el prójimo la imagen de Dios invisible, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor.
por los que sufren, víctimas de la injusticia, la violencia, el clasismo, la indiferencia, la segregación racial, para que su dolor halle eco en el corazón de todos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los que se encuentran en trance de elegir su profesión, para que descubran en su trabajo el sentido de la abnegación y del servicio a los demás, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nosotros, para que no pasemos de largo ante el que necesita nuestra ayuda y sepamos derramar sobre todos el aceite y el vino del amor fraterno, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos también por nuestros hermanos difuntos que estamos encomendando en esta celebración. A todos ellos el Señor les conceda alcanzar la plenitud de la vida después de la resurrección. Roguemos al Señor. Dios Padre nuestro, tú nos has enviado a tu Hijo para levantarnos de nuestra postración y vendar nuestras heridas. Por tu gran misericordia, vuélvete hacia nosotros y con tu salvación, levántanos. Por Jesucristo nuestro Señor. La liturgia de la Eucaristía, pan y vino vienen al altar para ser convertidos en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es oportuno este momento para poner en las manos de Dios, junto con el pan y el vino, nuestras necesidades materiales y espirituales, para que gracias a su bondad y su misericordia podamos alcanzar Tomar y beber esta mi sangre, que yo derrame por vosotros en la cruz. Recorro mi nuevo mandamiento, por el cual os reconocerán los caminos unos a los otros, como yo sabe hasta mi vida entregar. Nosotros, Señor, te damos gracias por habernos dado de tu luz. Nosotros, Señor, le seguiremos. Gracias por tu amor, tu gracia y tu bendición. No me haber nosotros elegido, y yo mismo quiero elegir. Ya no damos siervos sino amigos, permaneceres. Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira, Señor, los dones de tu iglesia en oración y concede a quienes van a recibirlos crecer continuamente en santidad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro alabarte, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en todos los momentos y circunstancias de la vida, en la salud y en la enfermedad, en el sufrimiento y en el gozo, por tu siervo Jesús, nuestro Redentor, porque Él en su vida terrena pasó haciendo el bien y curando a los enfermos, oprimidos por el mal.
También hoy, como buen samaritano, se acerca a todo hombre que sufre en su cuerpo o en su espíritu, y cura sus heridas con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. Por este don de tu gracia, incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor, vislumbramos la luz pascual en tu Hijo muerto y resucitado. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria. Santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de su gloria. Hosana. Todo, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana en el cielo. Bendito que en nombre del Señor, Hosana en el cielo, Hosana, Hosana, Hosana en el cielo, Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos, proclamamos tu resurrección, el Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa León, con nuestro arzobispo Raúl, los obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, especialmente de aquellos que estamos recordando en esta celebración.
que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el beato José Gregorio, la beata Carmen Rendiles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Madre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. En Cristo Jesús, salúdense fraternalmente con la paz. Señor, el mundo vive sediento de fe, sediento de Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará. Dice Jesús: a quien me reconozcan delante de los hombres, yo también lo reconoceré
ante mi Padre que está en los cielos. Él mismo nos invita a la mesa eucarística para compartir su cuerpo con nosotros y al comerlo tengamos vida para siempre. Quienes van a comulgar vendrá en 2 filas por el pasillo central y una por cada pasillo lateral. Háblame, Señor, que tu siervo escucha. Háblame, ¿qué quieres de mí? Señor, tú has sido grande para mí. En el desierto de mi vida, háblame, yo quiero estar dispuesto a todo, toma mi ser, mi corazón es para ti. En la montaña donde el profeta Elías se escondió cuando lo iban persiguiendo, fundaron un monasterio allí y en ese monte se pusieron bajo la protección de la Virgen del Monte Carmelo, por eso se llama del Carmen. ¿Ustedes saben lo que significa la palabra Carmen? ¿Quién sabe? Jardín de flores. Jardín de flores. Eso es lo que significa la palabra Carmen, ¿sí? Cuando uno pasa por unos balcones y hay muchos geranios, rosas y claveles, uno dice, qué bonito está ese Carmen, ¿saben? Para decir que ese jardín de flores colgantes está hermoso. Pero la palabra Carmen significa jardín de flores. Entonces pedimos al Señor este miércoles que nuestra Madre del Carmen nos acompañe siempre. Entonces a las 5 de la tarde es la misa. Los que puedan conseguir el escapulario, no siempre los que no tenemos aquí alcanzan para todo, pero los que lo quieran adquirir se acercan, que al final se los vamos a bendecir. También nos vamos a alegrar, tengo una noticia, una buena noticia. Era de profesor de idiomas. Él es profesor de italiano y de inglés. ¿Sí? Eso ya tiene ejerciendo más o menos como año y medio, ¿no? Pero del seminario le mandaron la invitación para hacer el cursillo de ingreso y continuar con su proceso de formación con mira a ser sacerdote. Así que el obispo, cuando vino en la vigilia pascual, le dijo como los que estaban en la plaza sin hacer nada, ¿y tú qué haces aquí? Entonces lo citó, tuvo una entrevista con él y ahora el seminario le mandó la invitación para continuar sus estudios de preparación para ser ministro y pastor del pueblo de Dios. Seguimos orando por eso. Alimentados con esta Eucaristía, te pedimos, Padre, que cuantas veces celebramos este sacramento, se acreciente en nosotros el fruto de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. A ser buen samaritanos, podemos ir en paz. Maestro, verdad has dicho, que uno es Dios, y no hay otro fuera de Él. Y el amarle con todo el corazón, y con todo el entendimiento, y con toda el alma, y con todas las fuerzas, y el amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. No estás lejos del reino de Dios.